Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. ¿Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo? Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos al episodio 111 de Está Cagado Podcast. Un placer estar aquí de nuevo en el estudio de Producciones Sin Contexto. Ya hacía rato y los echaba de menos, Es un placer y un gusto estar aquí. Gracias a todos los cagadienses que me siguen en redes sociales, que me siguen en el canal, que siguen el grupo Los Cagadienses en Facebook. Gracias por todos los comentarios. Todo el apoyo que me dieron en estos momentos difíciles. Muchos de ustedes, como no sé si sepan, pero pues falleció mi mamá hace unas semanas. Y es la primera oportunidad que tengo de estar de nuevo en el estudio. Entonces me da gusto estar aquí y me siento muy contento y muy tranquilo. Gracias a todos ustedes por el amor y el cariño y todos los mensajes de buena voluntad que me mandaron. Muchos de ustedes me mandaron mensajes privados consolándome y pues se los agradezco. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Tenemos un episodio que pues como probablemente ya leyeron en el titulillo, tiene que ver con un personaje que es importante para la historia de México. Me siento un poco apegado a este personaje en sentidos de que, pues, aunque todo el público, yo digo que el 90% es un número que me inventé, o sea, no vayan a decir, no, Sam, estás completamente equivocado, son 78.8%, pero digo que como el 90% de las personas que viven en Latinoamérica son mestizos, o sea, que no son indígenas, no sé si el número sea genuino o no, pero pues cuando uno ve en la calle a las personas de indígenas, pues luego se nota, y yo digo que es un porcentaje muy bajo de personas que siguen siendo 100% indígenas. ¿Y a qué viene el caso? Bueno, este personaje, Gonzalo Guerrero, se conoce aquí en México como el padre del mestizaje. O sea, que fue la primera persona. Y tuve que clarificar este dato un poco en cuando estuve buscando. O sea, no necesariamente fue la primera persona en tener hijos mestizos. Sabemos que llegó Cristóbal Colón en 1492, en 1492. En inglés se dice 1492, por eso lo dije así. Pero es 1492, llegó Cristóbal Colón. Y esto pasa 20 años casi cuando estamos hablando de la historia de Gonzalo Guerrero. Entonces, obvio, hubo producto de mestizaje por parte de violaciones y por parte de la conquista, sí. Pero en este caso, Gonzalo Guerrero fue el primero en tener hijos mestizos. Y eso porque, pues, si no saben lo que es mestizo, es pues la unión de una persona europea con una persona indígena, y ya pues son dos culturas distintas y ya tenemos hijos, sí, con la mezcla de las dos culturas. Es la manera más fácil de describirlo. Claro que va a haber personas que van a escuchar el episodio y me van a decir, Sam, estás bien equivocado. Yo soy historiador, yo estudié en tal. Bien, acuérdense que este podcast es de datos cagados que puedes aprender en 15 minutos, de datos que puedes platicar con alguien cuando estés en la oficina del doctor, esperando a que esté en el bar, en el antro, lo que sea, un tema de conversación. Y en este caso se me hizo súper interesante la historia de Gonzalo Guerrero, porque como el padre del mestizaje, su historia fue muy interesante. Y hay muchos datos y hay muchos nombres y hay muchos reyes y emperadores y caciques y jefes indios aquí. No tengo tiempo ni la capacidad de entrar en tanto detalle en este tiempo, pero pues la historia está así. Gonzalo Guerrero es un español, es marino español. Él está en las Américas porque pues él vino con los conquistadores.
Él trabaja directamente con el jefe de Panamá, o sea, el jefe español de Panamá, y está en Panamá y deciden irse a Santo Domingo en una velera, en un barco. Les pega una tormenta, entonces se desvían de curso, caen cerca, o sea, se naufragan, tienen naufragio, ¿sí? Naufragan, es el término. Gracias, Ram. Saludos a Ram, que hace como 2 meses que no veo a Ram. Es un gustazo estar aquí con Ram. Gracias, Ram, por todo lo que haces por mí. Ahora que he estado fuera grabando mis propios episodios, los dolores de cabeza que le causo a Ram con que sí se mandó, no se mandó, lo tienes, no lo tienes. Entonces te agradezco mucho el esfuerzo. Gracias a todos aquí del crew de Producciones Sin Contexto. Brian, aunque estuvo enfermo y tuvo unos problemas, siempre sacó los episodios a tiempo, entonces muchas gracias. Bueno, volvemos a la historia. Gonzalo Guerrero naufraga fuera de Jamaica. Solo 20 integrantes de ese naufragio alcanzan a subirse a un bote pequeño, uno de remos, y la corriente se los lleva. Duran 13 días en el mar. ¿Se imaginan? 13 días en el mar, sin agua, sin comida, que para un ser humano son bastantes días sin tener que comer o beber, pero alcanzan a llegar a lo que es hoy Yucatán, ¿sí? En México. En ese entonces obviamente no, era territorio maya. Entonces llegan es lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo, lo que es todo lo que es Cancún. Toda esa zona pues es una zona muy histórica y sabemos que es una zona muy turística hoy en día, pero caen ahí. 10 de los 20 ya han fallecido. O sea que no sé, se me figura como que podría ser una película como esas donde canabilizan a los que se mueren, pero no sé, no, o sea, eso es totalmente un pensamiento aquí fuera de lo que es el guión. Pero la verdad es que llegan a Yucatán, inmediatamente son capturados, son enjaulados, ¿sí? Por los mayas. Y está interesante que ahí empiezan a ser alimentados, tratados bien y pues todo está chido, ¿sí? Pero pues los tienen a todos un poco separaditos y de una manera u otra se dan cuenta que 8 de los 10 ya habían sido sacrificados. Entonces se escapan. Se escapa un compañero de él y pues Gonzalo Guerrero. El compañero se llamaba Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero. Se escapan, los recapturan y los ponen en servicio a uno de los jefes indios. Y tengo el dato, no es que son muchos datos. Quedan como esclavos de un jefe de los mayas. Él quiere hacer alianza con otro jefe de los mayas. Entonces, como parte, quedan en servicio con un jefe de los mayas, muere ese jefe de los mayas y hereda el hijo de él a estos 2 esclavos. Y por hacer las paces con Chetumal, se me figura que se llamaba el otro jefe, los regala como un regalo, así como pues aquí están, aquí les van estos 2 esclavos y se quedan en servicio con el jefe. Ahora resulta que Gonzalo Guerrero era muy bueno para estrategia militar y él empieza a apoyar la causa de los mayas. De hecho, él se identifica mucho con ellos, empieza a adoptar las costumbres de ellos, empieza a tatuarse, empieza a ponerse los piercings, no sé cómo se dicen en español, pero los piercings en las perforaciones en las orejas, en los labios, empieza a asimilar la cultura. Pues pasan unos años, aproximadamente 8 años, y él empieza a ganarse el favor de los mayas. En este transcurso hay algunos ataques por parte de los conquistadores que quieren venir a conquistar Yucatán, pero él los había estado adiestrando en el arte de guerra y más con las costumbres de los españoles, de los europeos. Y pues estaba mucho más avanzada la tecnología europea en cuanto a la guerra que de los indígenas. Entonces había un reporte de un español. Como les digo, buscan la información de
quién era este güey sí, que hizo el reporte, pero pueden ver que hay un reporte que se les hizo muy extraño que al llegar a Yucatán se enfrentaron a resistencia de las personas indígenas y que estaban lanzando flechas constantemente y se rotaban. O sea, unos lanzaban y luego otros y para cuando lanzaban los segundos, los terceros, o sea, ya habían recargado y así era como más sistemático el ataque, que estas personas indígenas no le tenían miedo a los caballos, no le tenían miedo a los hombres. Entonces se les hizo muy extraño. Y resulta que pues era Juan Guerrero, Gonzalo Guerrero, el que los estaba adiestrando en el arte de la guerra y por eso ellos tenían la habilidad de resistir. Pasan muchos años, estamos hablando de 1511 hasta 1536. Es una etapa de 25 años cuando este señor fue parte íntegra de la cultura maya y donde él les ayudó a ellos a defenderse. Hay otro ejemplo, y esto fue uno de los artículos que leí, de que había dos grupos de españoles que quisieron atacar al mismo tiempo, que unos iban a atacar por tierra y al mismo tiempo otros iban a atacar por mar. Y reciben una notificación que los que iban a atacar por mar naufragaron, y la misma notificación recibieron los del mar, que los que venían por tierra habían sido derrotados. Entonces ninguno de los dos quiso atacar solos y los dos se huyeron. Al huir, a los meses de huir, se dan cuenta que fue un truco, o sea que ninguno de los dos habían sido derrotados, pero esta información fue vital para que no pudieran lanzar su ataque, y se cree que fue Gonzalo Guerrero el que les dio esta estrategia a los mayas. Ahora, se dan cuenta los españoles, porque están secuestrando y capturando a personas indígenas, se dan cuenta por rumores de que hay 2 españoles capturados. Y ellos mandan regalos y un mensajero para invitar a los 2 que se regresen a España con ellos. Jerónimo Aguilar decide que él sí se quiere regresar y él se regresa. Gonzalo Guerrero, cuando se da cuenta por parte de Jerónimo Aguilar, les dice que no se quiere ir porque él tiene una esposa. De hecho, era tanta la confianza que llegó a tener que se casa con la misma princesa, la hija del jefe maya, y tiene 3 hijos. Ahora, en el episodio de inglés que grabé, pensé que eran 2, pero ya después hice un poquito más de investigación. Me di cuenta que eran 3. Entonces, si lo oyen en inglés, digo que son 2, pero son 3. Tenía una niña, un niño y un bebé. En la estatua que se encuentra ahí en Cancún, se me hace, donde le dan homenaje a Gonzalo Guerrero. Total que se regresa a Jerónimo Aguilar a pelear con los españoles y funciona de traductor, porque pues ya duró muchos años en el campamento maya, pero Gonzalo Guerrero no. Él dice que no se puede ir porque pues tiene a su esposa y a sus hijos. Le mandan otro mensaje invitándolo a él y a su esposa y sus hijos. Algo que se me hizo muy extraño es que el jefe maya permitió que se reuniera Jerónimo Aguilar con los españoles, le dio su libertad, lo dejó irse. No sé a qué se debe, fueron 25 años de captura. Tal vez sintieron que fue suficiente, pero lo permite regresar. Gonzalo se queda y para ese entonces recibe pues el rango de capitán dentro de la tribu, y está encargado él de las batallas, está encargado de un pelotón, si se podría decir eso, de hombres, y es una parte íntegra de lo que es la defensa maya. Pasan unos años y los españoles atacan Honduras, y al atacar Honduras, los mayas de Yucatán van a asistir a los mayas de Honduras contra los españoles, y ahí es donde pues muere Gonzalo Guerrero en la batalla con un escopetazo.
en el pecho. Sí. Entonces es muy interesante que este personaje fue capturado y adoptó lo que es la religión, las costumbres de esta tribu. Me recuerda un poco de la película de Danza con Lobos, ¿sí? Algo así, que empieza Kevin Costner, el personaje de Kevin Costner que se integra a la tribu. También me recuerda de la película del último Samurai, cuando ¿cómo se llama? Tom Cruise. Iba a decir Tom Hanks. Cuando Tom Cruise se integra a la cultura japonesa. Entonces, tal vez no es algo que sea tan fuera de lo común en cuanto a asimilar una cultura. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, pero me considero más mexicano que gringo. Y es porque, pues, me asimilo más a esta cultura. Y es algo que pues se me hizo bien chido. Si tienen la oportunidad de buscar los datos en cuanto a Gonzalo Guerrero, hay mucho que leer, hay muchos nombres españoles, hay muchos nombres mayas, hay historiadores que han escrito libros enteros en cuanto al tema, y pues es un tema muy chido que investigar. Y pues con eso los dejo con este episodio de Destacado Podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. Por favor, síganme en mis redes sociales como Tu Amigo Sam, y en mi canal de YouTube también, Tu Amigo Sam. Dejen sus comentarios. Si tienen más datos que tal vez no cubrimos en el episodio, los leo. Gracias de nuevo a todos por todo el apoyo. Seguimos con el podcast y pues es todo por este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Los amo. Bye.